Bienvenidos a todos otra vez al ciclo de charlas de ciencia acogida. Esta es la última charla y el ponente de hoy es el director de Promega. A ver si digo bien tu nombre porque es todo un reto. Gijs Hochem. Vas mejorando. Gijs Johans. Pues como os decía, quiero dar las gracias, además aprovecho, ya se las di el día de la inauguración, pero vuelvo a hacerlo a Promega, a Javier, a Gijs, por habernos apoyado económicamente con esta propuesta, como hacen casi siempre con todas las locuras que se nos ocurren, y esta no ha sido menos. Y además hoy viene a dar una charla que nos interesaba particularmente porque es sobre genética forense, ¿verdad? Y seguramente que a todos os suene porque salen muchas de las cosas que os pueden sonar en series como CSI, ¿verdad? Y luego alguna preguntita seguro que va por ahí, así que seguro que ya habrá tiempo de investigar un poco más qué es cierto, qué es científico y qué no de todas esas cosas. Pero bueno. Muy bien. Y nada, os dejo con Gijs y también os quiero dar una buena noticia, es que la exposición Ciencia Acogida, que es esta que se ve aquí, se cerraba este 17 de septiembre, pero hoy nos han dicho que se amplía hasta octubre. Así que estamos de enhorabuena y si queréis visitarla, pues tenéis un poquito más de tiempo. Muchas gracias y ya os dejo con Gijs. Fenómeno. Muy bien, muchas gracias, Quique. Perdonad que me quedo sentado, pero como me han operado la espalda hace unos años, me aguanto más de pie largo tiempo. Entonces, pero es más que nada para no impresionar a Quique cuando me pongo de pie con mis 2 metros. Pues nada, que para decir también la parte recíproca. Nosotros siempre encantados de colaborar con vosotros porque son propuestas originales que tenéis siempre desde el principio y yo en todos los foros donde puedo siempre abogo por la divulgación de la ciencia y me han cogido la palabra y han dicho pues ahora lo vas a hacer, ¿no? Entonces pues aquí estoy. Yo lo quiero hacer muy informal, si no me escucháis bien porque tengo la voz muy baja pues me lo decís y entonces intento gritar un poco más. Por lo demás, como introducción decir, pues bueno, científico forense no soy, sí puedo decir que la policía científica es nuestro cliente más grande en España, con lo cual algo sabemos después de tantos años trabajando con ellos. Y un poco antes de entrar en materia, un poco por sondear, ¿cuántos biólogos moleculares tenemos aquí en la audiencia? Ninguno, bien. Bueno, uno, bien. Quique, bien. Y ahí mi chofer, ¿no? Esta es la famosa anécdota de Albert Einstein, que ahí tenéis su ficha de inmigración cuando entró en el 36 en los Estados Unidos. Un poco por ya poner el entorno de ciencia de acogida. Conocéis la historia de Albert Einstein, que cuando ya era famoso iba con su chofer por ahí. El chofer siempre se sentaba atrás en la sala y después de tantas charlas dijo, pues mira, la teoría de la relatividad ya lo puedo explicar yo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué la próxima la hacemos a la inversa? Tú te sientas atrás y entonces yo doy la charla, ¿no? Y así fue. Entonces yo la charla y al final hubo un empollón y que fue una pregunta que no supo contestar. Dije, pues mira, esa es una pregunta tan sencilla, que lo puede contestar hasta mi chofer que está sentado ahí atrás en la sala, ¿no? Entonces, en mi caso, ese chofer es Javier, que está ahí, que alguna pregunta técnica que yo no sabré contestar, seguramente que me puede echar una mano. Javier es nuestro director de marketing y comunicación. Bueno, genética forense, este es un campo que, como Quique ya ha dicho, en los últimos años, con el tema de las series de televisión, ha cogido muchísimo ímpetu, ¿no? A todo el mundo le interesa. Hace unos años estuvimos en unos cursos de verano de Escorial que hablaba de esto, que era el curso más visitado porque era plena apogea de CSI, ¿no? Y todo el mundo ahora ya habla de, pues bueno, esto lo metes en CODIS, ¿no? Y entonces ya haces magia y sabes ya quién ha sido el caco y el violador. Pues hay parte de eso, pero no es tan fácil, ¿no? Y lo que también quiero decir, la genética forense trasciende a mucho más que es puramente el ámbito criminalístico, ¿no? Que es quizás lo que más suena, pero vamos,
Últimamente hemos asistido a casos muy mediáticos, han exhumado por tercera vez a Salvador Dalí, porque había una señora que quería saber que si al final era o no su padre. Ahora tenemos también un supuesto hijo de Julio Iglesias, ¿no? uno más en Valencia, que dice que, pues bueno, a ver si es verdad o no. Entonces, para litigios de paternidades, herencias y tal, pues estas pruebas evidentemente tienen la misma aplicación. No tenemos que remontarnos mucho en el tiempo por desgracias grandes, ataques terroristas o un avión como el de Spanair que cayó, pues bueno, esos también son casos en grandes catástrofes y tal, pues bueno, que además mucha presión mediática, la gente quiere saber cuanto antes si el niño australiano era el niño australiano o no, pues sabéis, ¿no? Que todo el mundo ahí, toda la prensa, o sea que fíjate que hay un avión entero de Spanair y todos los familiares quieren saber si ha fallecido o no su hermano, el padre, la hija o tal, ¿no? Entonces, en esos casos la policía trabaja con una presión enorme para sacar cuanto antes una conclusión que además tiene que ser fehaciente, ¿no? Porque quieres entregar lo que es realmente de la familia y no de un señor de los Estados Unidos, ¿no? Cuando realmente tú eres de Australia. Entonces, son estas cosas, pero luego hay un campo, y esto es lo que voy a tocar al final un poco, es el tema de la paleogenética, ¿no? Las mismas pruebas, pero sobre muestras mucho más difíciles, se pueden aplicar para entender, pues bueno, lo que es el origen de la humanidad, que siempre nos ha querido, bueno, nos ha interesado mucho, ¿no? ¿Somos de los monos o no somos de los monos? Y si no somos de los monos, somos de los neandertalenses o de los Cro-Magnon, algunos más que otros, pero bueno. Y entonces, que hay muchas cosas que hoy por hoy con estas técnicas ya se pueden estudiar y podemos sacar conclusiones hasta, pues quizás ya medio millón de años atrás en la historia, ¿no? Con lo cual, estas técnicas han permitido un campo de ciencia muchísimo más grande de lo que se antojaba hace muchos años, ¿no? Entonces, pues, dentro de lo que es el marco de ciencia de acogida, que es lógicamente un poco esos desastres que pasaron, sobre todo temas bélicos, que también conducen a pues, fosas comunes, ley de memoria histórica y todo esto, ¿no? Que queremos saber dónde están enterrados nuestros antepasados. ¿Cómo vincular esta charla a ciencia de lo que es las dos técnicas clave de la ciencia forense? Es Severo Ochoa. Severo Ochoa también se exilió, se fue a los Estados Unidos, como muchos sabéis, ¿no? Luego trabajó mucho en los primeros estudios que se hicieron con las polimerasas, que son enzimas que replican secuencias de ADN. Quedaros con ese concepto porque esto es la clave de todo, ¿no? Esto es uno, y luego, una vez que tengamos estas secuencias, las queremos secuenciar, saber la posición de las bases que están ahí, ese código genético, ¿no? GATC en todas sus combinaciones. Pues Severo Ochoa trabajó mucho en todo esto, ¿no? Entonces, pues me ha parecido que era como un tema que enlaza muy bien con lo que este hombre ha hecho. Entonces, si hablamos de un perfil genético, ¿no? Ya entramos en lo que es la materia, ¿cómo hacemos eso? Porque si hablan ahí que tenemos que sacar un perfil y meterlo en el CODIS y compararlo, ¿no? Pues bueno, esto se dice fácil, pero no se hace tan fácil, ¿no? Hay muchas fases en todo esto. La primera, la recogida de la muestra, que es muy fácil. Si yo voy a un hospital, yo puedo sacar a alguien una muestra de sangre y tengo material fresco en cantidad y puedo sacar ADN, todo lo que necesito y más, ¿no? Ahora que si estoy hablando de un avión que se ha estrellado y quemado la mayoría de la gente, pues ya es más complicado, ¿no? Ese material. Y si encima pues tengo un cadáver que a lo mejor ha estado meses flotando en un río, pues no te quiero contar, ¿no? Ya no tengo tanto material fresco, entonces que tenemos que recurrir a otro tipo de material. Una escena de crimen normal, un asesinato, ¿no? Lo que vemos en la tele.
más o menos cuántas muestras creéis que se sacan. 10, 100, 1000, pues de 2 a 3000. ¿No? ¿Y cómo los recogen? Esta gente va en batas blancas, van con guantes, van en escafandras y que van ahí y todo muy estéril y tal. ¿Por qué? Las técnicas son tan sensibles que lo que quieres es evitar en toda medida que se contaminen con material de propio policía, ¿no? O sea, que ahí hay una facilidad muy grande. Si yo te digo que este pelo hay suficiente ADN para sacar un perfil completo, menos de 1 nanogramo de ADN ya es suficiente para sacar un perfil completo. En tu bastón tienes huellas para sacar 10 perfiles genéticos tuyos, ¿no? O sea que las técnicas son tan sensibles que hay que evitar todas esas contaminaciones cruzadas. Hay un caso que volvió loco a la policía en Alemania en los años 80, que era conocido como el fantasma de Heilbronn, ¿no? Que era una mujer, una asesina en serie, que durante 14, 15 años se estaban volviendo locos de perseguir a una mujer que además actuaba de manera diferente por todo el territorio alemán, 40 asesinatos, hasta que al final se dieron cuenta que era una trabajadora de una fábrica de bastoncillos de algodón con los que la policía científica recogía las muestras en las escenas de crimen. Tan sensibles son las técnicas, ¿no? O sea, que esto era la fantasma de Heilbronn y que evidentemente no era la asesina en serie, ¿no? Era solamente la trabajadora. ¿Qué quiere decir esto? Las empresas como nosotros que estamos trabajando y fabricando kits y material que va a la policía científica y a la Guardia Civil y a los Mossos y a la Policía Foral y a la China y todos estos cuerpos de seguridad que tenemos, trabajamos con unas normas de producción súper estrictas, ¿no? Hay una ISO específica, grado forense, porque si no, pues claro, tenemos todos estos casos y la policía se vuelve loca y desde luego no se resuelve el caso de crimen que se está intentando resolver, ¿no? Entonces, esta es la parte de la toma de la muestra, ¿no? Luego, si tenemos algo de sangre o un poco de carne, todavía se puede extraer ADN, pero luego tenemos huesos. ¿Y qué hacemos con un hueso? ¿De dónde saco yo ADN de un hueso? ¿No? Que esto es más complicado, y más si ese hueso ha estado en una cueva en Asturias durante 300.000 años, ¿no? ¿Hay ADN o no hay ADN ahí? Pues sí hay, poca, degradada, pero hay, ¿no? Entonces, ¿el ADN dónde se encuentra en nuestro cuerpo? ¿Dónde está? En las células, pero en las células hay 2 sitios donde se guarda. La mayoría está lo que todo el mundo conoce, el núcleo, ¿no? Donde están los cromosomas, que recibimos un juego de cromosomas de nuestro padre y otro de nuestra madre, ¿no? Somos heterocigotos porque recibimos una copia cromosomal de cada uno de nuestros padres. Pero también tenemos unos pequeños organelos dentro de la célula que son las mitocondrias. Las mitocondrias es una simbiosis de hace muchos años con bacterias que se han ido metiendo dentro de nuestras células y que generan energía. Toda la energía que producimos para la reproducción de las células y tal, la generan las mitocondrias, que tienen su propia ADN. Es muy curioso y muy interesante, sobre todo para estudios de linaje, porque el ADN de las mitocondrias lo heredamos de nuestra madre. Porque en la fecundación, el espermatozoide pierde todo, solamente inyecta el ADN. Lo que es el material celular es de la madre. Y esto se hereda de la madre a los hijos, pero sobre todo de madre a hija, de hija a hija a hija. Con lo cual, para estudiar linajes y migraciones de poblaciones en el pasado, pues si podemos extraer ADN mitocondrial, pues podemos empezar a ver cómo ha ido pasando todo esto, ¿no? Entonces esto ya luego lo explico cuando hablamos de los neandertalenses y todos estos.
Precisamente ese ADN mitocondrial es lo que mejor se conserva en los huesos, porque es mucho más pequeño. ¿Y en qué huesos? Pues sobre todo en los huesos que tienen más densidad, ¿no? El fémur o la mandíbula. Entonces, esas son las muestras, o los dientes, como tenemos esmalte, todo esto protege, y es curioso, pero que como necesitamos menos de 1 nanogramo de ADN, pues de ahí, pues extrayendo con productos para quitar todo lo que es la calcificación y todo lo demás, sí que se llega a extraer pequeñas cantidades muy fragmentadas de ADN con la que podemos trabajar, ¿no? Pues bueno, esta es la primera parte, ¿no? La recogida de la muestra. ¿Hasta aquí claro? Si hay preguntas me lo decís, que si no se pierde el hilo de lo que es lo que va beneficioso, ¿no? Que antes dije, pues mira, quedaros con el concepto de lo que es la amplificación de secuencias y la secuenciación de las mismas. ¿Qué es un perfil genético? Bueno, a ver, todos que estamos aquí, nuestro genoma se parece en un 99%, casi idéntico. Realmente nos diferenciamos en un 1%. Pero ese 1% es lo que nos da lo que llamamos el polimorfismo, ¿no? Que tú, yo somos distintos, ¿no? Ese 1%. ¿Qué es? Pues que tenemos unas pequeñas secuencias que se repiten un montón de veces, ¿no? De forma un poco aleatoria en nuestro genoma, que son llamados STRs, en inglés, Short Tandem Repeats. Son pequeñas secuencias de 4 a 7 pares de bases, GATC o GATA, ¿no? Por decir, que se repiten en forma acordeón, GATA, 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 de 6 hasta 100 veces, con lo cual pues tienes ahí una variabilidad en el número de las repeticiones. Pues esa variabilidad es precisamente lo que a la policía le interesa, porque eso es lo que nos hace únicos. Sobre todo porque tenemos una copia que nos viene de nuestra madre y otra copia que nos viene del padre, con lo cual tenemos 2 alelos, como se llaman, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son aquellas zonas, locus, del latín locus, en el cromosoma donde hay una mayor variabilidad, un hiperpolimorfismo, ¿no? Esto sobre todo está en torno al centrómero, en los cromosomas, que sabéis que tienen un poco esa forma de X, ¿no? Y entonces están unidos por el centro, que es el centrómero. Pues ahí se centran muchos de estos locus, ¿no? Loci en el término general. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues bueno, la FBI hace años dijeron, pues mira, nosotros hemos visto ahí, estos son los que más variabilidad tienen, estos loci, han definido unos 13 locis distintos que para ellos son muy relevantes. Pero en Europa han dicho también, pues oye, nosotros también tenemos cacos y gente que queremos tal, pero nuestra población es distinta, no tenemos tanta influencia de latinos y africanos, que hay muchos, ¿no?, en los Estados Unidos. Aquí los que, sobre todo en el entorno criminalístico, más se mueven son eslavos, ¿no?, gente que viene de los países del este, los ex servicios secretos de Rumanía y tal, que ahora están, pero también tenemos mucha influencia musulmana y tal, entonces la composición de la población en Europa es distinta y tenemos que trabajar con otros loci. Entonces, los europeos definen su European Standard Set, la ESS, y los americanos tienen su CODIS, ¿no?, que es el Codex of DNA Index System. Eso es el CODIS famoso que siempre dicen en CSI, hay que meterse en CODIS, pues el CODIS es eso, ¿no?, es la secuencia, esos números de LOCI que se van a estudiar. Bueno, luego le metemos unos LOCIs más que son más bien específicos para los chicos, que tenemos un cromosoma que es distinto que las chicas, que es el cromosoma Y, y entonces sobre todo es interesante para casos de violaciones, ¿no?, para poder saber, pues, distinguir la muestra del violador de la víctima, porque claro, cromosoma X
tenemos compartido, pero el I es único, ¿no? Entonces, pues estas cosas. Y luego hay un marcador más, la amilogenina, que es más que nada interesante para estudios de paternidades y tal, porque es un gen que es igual en el cromosoma Y y en el X, pero en la mujer es más pequeña. Entonces, si se secuencia, en el hombre hay 2 bandas y en la mujer hay solo una banda, ¿no? Que se puede distinguir, y más que nada para ver si la muestra está bien cogida, ¿no? Bueno. Entonces, trabajamos hasta hace unos años, los americanos con un sistema y los europeos con otro sistema. Pero ya se han dado cuenta que con la globalización y como viajamos cada vez más, que esto no tiene mucho sentido, sobre todo si queremos comparar bases de datos, ¿no? Porque detrás de todo esto está Interpol. Y Interpol tiene unas bases de datos y lo que queremos es ver que si el señor que ha venido de Inglaterra a hacer cosas malas en la Costa Brava, pues que se le puede pillar en una base de datos a nivel internacional. Total que al final han decidido ir a una fusión de todos estos LOCI y ahora ya todos los kits comerciales que vienen con todo el material para hacer estas pruebas ya juntan los 27 LOCI, que es la combinación de los Estados Unidos, Europa y todos estos. Son 27 LOCI que ahora mismo se analizan. Bueno, ¿cómo analizamos un locus? Digo que es una secuencia de ADN pequeña, ¿no? Supongamos que son pues una repetición de 7 por 4, 30 pares de bases. Bien. Esto es muy poco, ¿no? Y además, si estamos hablando de casos de criminalística, un nanogramo, esto no se ve. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se visualiza? Primero lo tengo que amplificar para que haya más, para que lo pueda detectar. Esto se hace con una técnica que en su época recibió un premio Nobel, que es la reacción de polimerasa en cadena, la PCR, que es la base de todo lo que es el diagnóstico clínico molecular hoy por hoy. Principalmente consiste en una enzima que todos tenemos, ¿no? O sea, que así empezamos, pero es una polimerasa que en este caso se ha extraído de una bacteria de las géiseres de Islandia porque aguanta temperaturas muy altas. ¿Por qué? Esto es muy interesante. El ADN, ¿sabéis cómo es la estructura? Todos habéis oído hablar de la doble hélice, ¿no? O sea, que hay 2 hebras que están entrelazadas. Pues cuando se aumenta la temperatura se separan. Por encima de 60 grados se separan. Bien. Estas proteínas pueden trabajar a esas temperaturas y más, y empiezan a sintetizar una cadena complementaria, por eso son polimerasas, ¿no? Cogen la secuencia del original y construyen una nueva cadena contra ello. Es un sistema que tenemos todos para reparar fallos o daños en nuestra ADN. Si vamos a tomar el sol y tenemos muchos rayos UVA, tenemos un daño, ¿no? en el ADN, pues podemos repararlo, ¿no? Ahora, si esto lo extraemos y lo metemos en un sistema in vitro y con una enzima que aguanta altas temperaturas, voy haciendo ciclos, subo la temperatura, la bajo, lo subo y la bajo, y pongo en ese brebaje todos los nucleótidos que son necesarios y todo lo demás. En cada ciclo que hago, pues separo, hibrido, 8, 16, 32, 64 y hacemos 30 ciclos y de repente una secuencia pequeña se han convertido en miles, ¿no? Y ya puedo trabajar con ello, ya lo puedo detectar. Esto es la reacción de la polimerasa en cadena. Lo único lo que necesita son unos pequeños, lo que llaman cebadores, o sea, pequeños trocitos de ADN específicos para esos LOCI para arrancar, porque necesita, como los corredores de 100 metros lisos, necesitan una palanquita para echar a correr, ¿no? Pues esto es lo mismo lo que hace. Pues todo esto viene dado en unos kits comerciales, ¿no? Que nosotros vendemos gustosamente a la policía, evidentemente. Entonces, tenemos el material de partida, ese ADN, lo mezclamos con todo esto, lo metemos en un termociclador, ¿no? Y entonces tenemos aquí un montón de secuencias.
todos muy chiquititas. Y digo, bueno, ¿y ahora qué hago yo con esto? Pues bueno, los tenemos que separar, porque lo que queremos ver es la diferencia del tamaño que tienen. Los diferentes alelos, el alelo que me ha venido de mi padre y el que ha venido de mi madre, y a ver cómo se diferencian los tamaños, porque este es el perfil único, ¿no? Entonces esto al final lo metemos en lo que llamamos un secuenciador capilar, que son tubitos súper finos, capilares, ¿no?, que tienen una resina y que a alta presión toda esta mezcla la pasas por ahí y que tiene una capacidad para distinguir los diferentes fragmentos de ADN que están ahí, e incluso si tiene una diferencia de un solo nucleótido, ¿no? Por eso se puede secuenciar, ¿no? Entonces, si además, pues bueno, los hemos dado un fluorocromo, los podemos detectar en una unidad óptica y entonces hay un software y que lo representa. Y entonces los 27 LOCIs se han amplificado y dan un perfil, ¿no? Entonces tienes ahí picos. De un locus tienes dos picos, el alelo paternal y maternal, con diferentes tamaños, y lo único lo que haces es compararlo contra un estándar que ya conoces los diferentes tamaños y así vas sacando el perfil, ¿no? Esta es la parte más técnica que voy a contar, ¿no? O sea, pero bueno, esto es un perfil genético, o sea, que secuencias únicas que todos tenemos repetidas en nuestro ADN, pero de diferente frecuencia, o sea, que a lo mejor tú 4 copias y tú 70, pues el fragmento que se va a amplificar es muy diferente, ¿no? Entonces el pico que da en este análisis está mucho más a un lado hacia el otro lado. Esto es la variabilidad genética con la que trabajan todos los cuerpos de seguridad a nivel mundial. Es una base de datos única y entonces y ahora hay legislación en ese sentido, o sea que todos los condenados por delitos de sangre, violadores, terroristas, asesinos y tal, automáticamente se le toma una muestra de ADN, un hisopo bucal, y se saca un perfil y esto va a la base de datos. Si ese señor, señora, que también asesinan, sale a la calle en un momento dado y vuelve a hacer los suyos, pues ya se lo puede pillar, ¿no? Esto es una, ¿no? Y luego, pues bueno, o sea que estos son los bases de datos que van por ahí, ¿no? Toda la gente que está condenada por este tipo de delitos, su perfil está en la base y se puede consultar con material de escenas de crimen, ¿no? Pues lo mismo se puede aplicar a estudios de paternidad, ¿no? Y entonces, pues si yo creo que soy tu hijo, pues entonces pues vamos a sacar una muestra tuya y la mía y vamos a ver si esos alelos que yo he heredado, pues comparten contigo, ¿no? Entonces es una probabilidad de un 99,99% que es así, ¿no? El tema es que el policía que tiene que ir al juzgado a certificarlo, pues tiene que estar seguro, ¿no?, de que esto es así, ¿no? Esto es un tema. Pero bueno, paternidades va por ahí, es exactamente lo mismo, pero es compararlo con tus antepasados. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Pues lo que he dicho antes, se pueden estudiar casos, ¿no? Casos no solamente de crímenes, pero bueno, pero cosas históricas, ¿no? Y aquí uno de los casos más sonados del siglo pasado ha sido el de la última familia imperial rusa, ¿no?, el zar Nicolás, que sabéis que por ahí en 1918 los bolcheviques los trincaron ahí en los Urales porque ya estaban saliéndose de Moscú y les metieron ahí en una casa en medio de un bosque y tal, y entonces pues bueno, que más o menos dijeron que les iban a rescatar, pero nada de nada, era todo lo contrario, ¿no? En una noche, un 17 de julio, cogieron los bolcheviques y pasaron a toda la familia junto con sus sirvientes por la piedra y los enterraron, ¿no? Los enterraron. Esto se sabía porque había uno de aquellos soldados bolcheviques que
hizo un diario y dejó constancia de que, pues bueno, que toda la familia se había pasado por la piedra. Bien. Pero ¿dónde estaban? ¿No? ¿Dónde estaban enterados? Pues esto era un gran enigma y por ahí en principios de los años 90, al final, encontraron una fosa común en los Urales, ahí en un bosque cerca de la casa que supuestamente era donde estaban, y exhumaron ahí a todos los cadáveres y tal, y entonces sí, con pues, estudios fisionómicos de bueno, que estos son mujeres, estos son hombres, esto el cráneo, esto tiene esa edad, esto no sé qué, pues podían más o menos tener claro que era el zar, la tsarina, ¿no? La mujer, los hijos menos la hija pequeña Anastasia, que no estaba. Había otros más, pero eran los sirvientes que no tenían una relación genética con los otros huesos. Faltaba Anastasia. Entonces, ha habido hasta 10 mujeres impostoras que proclamaron ser la gran duquesa de Rusia y que ellos querían, pues lógicamente, hacer valer sus derechos, que yo aquí tengo derecho a los terrenos y las joyas y a todo lo que se puede heredar todavía de la antigua familia imperial rusa, ¿no? Hasta que encontraron a unos 100 metros más o menos de la fosa común original, 15 años después, otra fosa, y ahí encontraron unos huesos. Y ahora tenían que demostrar que esos eran o no la tal Anastasia que estaba perdida. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues bueno, ahí entró la genética. Y es un caso muy bonito porque necesitaban muestras, primeramente, de ADN mitocondrial para vincular a Anastasia a su madre, ¿no? Los huesos de la madre la tenían, pero también tenía que tener alguna prueba por parte del padre. Bueno, primeramente la madre está emparentada con el duque de Edimburgo, o sea, porque la madre del duque de Edimburgo creo que es la hija, que viene de la reina Victoria, la hija es la madre de la mujer del zar ruso o algo así. Entonces, pues hay una línea como todas las familias reales entre sí están emparentados, entonces pues así van. Entonces hay una línea con la familia real danesa y con la inglesa. Entonces sacaron muestras de sangre del duque de Edimburgo y de todo esto. Pero la prueba final es que necesitamos sangre de Nicolás, ¿no? Del padre. ¿Y cómo sacarlo? ¿No? Porque es que de los huesos nos sacaron y tal, y de repente se dieron cuenta. Hay una camisa de él en el Museo del Hermitage en San Petersburgo, porque este había sufrido en un ataque, un atentado hace no sé cuántos años y tal, y la camisa ensangrentada de él estaba ahí. Entonces recogieron la muestra de la camisa en el Hermitage, la sangre del duque de Edimburgo, junto con los huesos de la madre y tal, y al final los perfiles coincidieron perfectamente y era Anastasia. Entonces ya se resolvió por fin el enigma de Anastasia y de la familia imperial rusa, ¿no? Total, que cosas así se pueden ahora esclarecer cuando hablo de esta ciencia moderna, pues que puede decirnos mucho del pasado, pues esto es uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, en las fosas comunes, aquí con lo de Miguel de Cervantes, que hay muchos huesos ahí muy mezclados, ¿cómo se puede averiguar realmente qué huesos son y de quién son? Pues el tema es efectivamente complicado, o sea, que tú necesitas siempre tener una referencia, ¿no? O sea, que con un perfil suelto no hago nada si no lo puedo comparar con algo, ¿no? Total, que siempre tienes que intentar ir a muestras de familiares o descendientes, si los hubiese, ¿no? Esto es siempre más complicado. Aparte de pues, que también hay otras pequeñas cosas dentro del ADN que a lo mejor te pueden dar una pista. Quiero decir que hay otros polimorfismos todavía más pequeños, que son los SNPs, los Single Nucleotide Polymorphisms, o sea, que polimorfismos de un solo nucleótido. Digo, bueno, esta es una mutación puntual. Pues bueno, si esa mutación puntual se da en más del 1% de la población, ya no es tan puntual.
Entonces es un polimorfismo en ese locus, ¿no? Se han encontrado polimorfismos específicos para color de pelo, color de ojos y para una serie de cosas fenotípicas que también te pueden dar pistas. Que si este hueso que yo tengo pinta que ese señor era pelirrojo y todos los cuadros que yo tengo de verdad que al señor le pintan con el pelo negro, pues probablemente este hueso no será, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas también, ¿no? Aparte de que lógicamente tienes que ver el conjunto, no solamente depende de la prueba genética, también es cómo es de grande, luego las pruebas de radiocarbono, porque lo puedes ahora muy fehacientemente decir, pues este hueso tiene tantos años de antigüedad, o sea que no solamente es la genética, la genética es un complemento, ¿no? Vas a ver que si esto es hombre y mujer, de esta complexión, esto tal, pues bueno, tenía gota, no tenía gota, o le falta una pierna, pues bueno, hay un montón de cosas que también se puede distinguir, ¿no? O sea que es un complemento. Pero al final, para la genética, para sacar alguna conclusión, necesitas una prueba, una referencia, ¿no? de algo, ¿no? Entonces, no sé cómo vamos de tiempo, es que no. Sí. Sí, no, ya como no tengo reloj que se me ha roto hoy, pues 25 vamos. Ah, vale, bueno. Entonces, ¿qué hemos hablado? De cómo se saca la muestra y que tiene que ser muy cuidadoso porque si no podemos dar falsos positivos y que la cosa no pinta. Que las muestras pueden ser muy buenas o muy malas y en función de lo malo que son, pues tenemos que ser mucho más espabilados como para sacar conclusiones de aquellos, ¿no? Pero bueno, con pequeñas secuencias de pequeños fragmentos podemos al final, pues bueno, ir recomponiendo un puzzle. Material mononuclear y material mitocondrial, los dos pueden aportar información y entonces nos podemos remontar efectivamente en muestras muy antiguas. Tan antiguos, y esto es quizás el último capítulo, y luego ya os dejo que me hagáis las preguntas que queráis, el tema de la paleobiología, ¿no? Paleobiología o paleogenética, como se dice. Siempre hemos tenido esa enorme curiosidad de saber de dónde venimos y cómo se han ido poblando zonas geográficamente tan complicadas como Polinesia, ¿no? Todas esas islas. Y que hay gente que vivía ahí desde hace siglos y siglos y siglos, y cómo llegaron ahí, a esa isla en medio del Pacífico, ¿no? O pues bueno, esa historia de nuestro ancestro, que si somos de los monos o no, nos parecemos mucho a los chimpancés, pero, y los orangutanes, pero ¿somos o no somos? ¿No? Y entonces, ¿y dónde se produjo y cuándo se produjo esa gran separación? ¿No? Entonces, nuevamente hay yacimientos y yo creo que una de las grandes aportaciones precisamente de España en este sentido ha sido los restos que se han encontrado de los neandertales en España. O sea, que España es de los países donde más y mejores y más antiguos restos que se han encontrado, ¿no? Básicamente dos sitios, Atapuerca, todo el mundo lo conoce, la cima de los huesos, como se conoce generalmente, o sea que esto ha sido lo más llamativo, pero también otra cueva en Asturias, la cueva del Sidrón, ha sido probablemente el que ha tenido la mayor concentración de huesos de neandertales a nivel mundial. Es fácil decir porque es que no estaban en los Estados Unidos, estaban en Europa, ¿no? Pero vamos, eso ha aportado muchísimo material, con lo cual hay grandes expertos en la materia aquí en España, ¿no? Entre ellos el director del Museo de Ciencias Naturales, es creo que uno de los grandes expertos de paleobiología a nivel mundial, eso sí, ¿no? Pues bueno, partiendo de la base que yo creo que ahí todo el mundo está de acuerdo que hubo hace medio millón de años un ancestro común en África, ahí nace todo, ¿no? en la África profunda. Pues ya muy pronto se produce una
separación entre los homínidos o los que empiezan a ser los humanos modernos, ¿no? y luego los que son los neandertales y otra derivada de aquellos que vienen de Siberia. Ahora lo explico. Los monos van ya por una línea totalmente distinta. Siempre la evolución la pintamos que es como una cosa lineal, porque somos anglosajones y nuestro concepto de tiempo es lineal, no somos como los asiáticos que es circular, ¿no? Que espera tomar una decisión, nunca dices que sí o que no, porque cuando tomas una decisión, más adelante sabrás más y mejor, ¿no? Entonces, pues, o sea, que un japonés jamás te va a decir que sí o que no, o sea, que puede. Entonces nuestro concepto del tiempo es lineal y por eso la evolución siempre lo queremos pintar también como las camisetas estas, ¿no? El mono que se pone de pie y tal, y al final sale Leo Messi, ¿no? Pues no, que el tema no es así, o sea, que la evolución es que va haciendo un montón de diferentes caminos y tal, y nada es lineal, ¿no? ¿Qué es lo que nos distingue principalmente de los monos, aparte del pelo y que suben mejor a los árboles que nosotros? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo aquí? Te estoy hablando, ¿no? ¿Los monos hablan? No, ¿verdad? Pues esto es un gen. El FOX2 es un gen que también lo tienen los neandertales, con lo cual ya sabemos que si analizamos el ADN de los neandertales, aunque tienen el glotis distinto y más grande y más alto que los humanos modernos, que algún idioma seguro que tenían, ¿no? Con lo cual ya es un rasgo muy distintivo que podemos decir, pues mira, esos huesos que encontramos ahí en África o donde sea, ¿tienen el FOX2 o no lo tienen? O sea que los monos no hablan y los monos no tienen FOX2, nosotros sí. Bien, pues eso ya es una cosa que ayuda mucho, ¿no? Para distinguir esos huesos que me he encontrado, porque por lo demás, claro, se aparece todo muchísimo, ¿no? Un neandertal y un cromañón que tiene que son microcéfalos y que tienen una mandíbula tremenda y tal, pues parece más mono que otra cosa, ¿no? Total, que ahí se produce hace medio millón de años ya esa primera separación. África está pegado a Europa, ¿no? Físicamente se puede salir por el Oriente Medio, ¿no? Y efectivamente lo hicieron, ¿no? Entonces, cuando hacen esto, te puedes ir a la izquierda o te puedes ir a la derecha, ¿no? Te vas a ese lado del Mediterráneo o te vas hacia el otro lado. A saber cómo era en aquella época, porque había glaciaciones, ¿no? A lo mejor el nivel de mar estaba más bajo o aquello era fangoso, no se sabe muy bien, depende un poco, porque eso ya es muy difícil saber cuándo salió ese neandertal en ciernes de por ahí. Pero bueno, el caso es que, pues bueno, había unos que se fueron hacia Asia y otros que se fueron hacia Europa, ¿no? ¿Por qué los llamamos neandertales? Yo creo que la mayoría ya lo sabéis más o menos. Creo que era 1856, se encontraron por primera vez pues, huesos en una cueva, en un valle cerca de Düsseldorf, el valle del Neander, el Neandertal en alemán, y entonces pues eso es lo que ha dado nombre a esa especie que se definió como tal, el Homo neanderthalensis, ¿no? Pero bueno, de ahí ha ido a coger, pues bueno, nombre para todos los homínidos que vivían en aquella época, ¿no? O sea que estamos hablando de hace 300.000 años hasta hace 40.000, que es cuando desaparecen del mapa, ¿no? No hay restos de neandertalenses más recientes que se pueden demostrar con radiocarbono y con todas estas pruebas, desaparecen del mapa. Probablemente porque coincide con el surgimiento del Homo sapiens, ya como lo conocemos nosotros,
que en aquellas épocas competía por los escasos recursos que había y como este era Sapiens, pues lo hacía mejor que el Cro-Magnon y el Neandertal y entonces al final pues le comió la torrija y aquí estamos, ¿no? Y los neandertales lo han perdido. Pero bueno, ¿cómo sabemos todo esto? Porque esto que cuento, un señor que en un momento dado coge y se va por el Oriente Medio y unos cuantos, y unos van a Asia y otros para allá. Pero ¿cómo sabes eso? Pasó de medio siglo, 500.000 años, ¿no? O sea, que ADN nuclear, ADN mitocondrial. Encuentran en Siberia, en un pueblo que se llama Denisovo creo que es, unos restos que dicen, coño, esto se parece un montón a los neandertales. Vamos a hacer estudios genéticos. Y bueno, material nuclear es curioso. El ADN nuclear se parece más a los humanos modernos, pero no compaginan nada con los neandertales que tenemos aquí en Europa. Pero curiosamente el ADN mitocondrial tenía una similitud brutal con lo que acaban de encontrar en Atapuerca, que hay 4.000 kilómetros en medio. ¿Cómo es posible? O sea que si esto viene de madre a hija, de hija a su nieta y tal, y el ADN mitocondrial en Siberia es lo mismo lo que acabamos de encontrar en Burgos. Habrá una mamá en su momento que era única, ¿no? Y ha tenido unos hijos y unos se fueron para allá y otros se fueron para allá, ¿no? Entonces, haciendo todo este tipo de cruces, pues al final llegaron a la conclusión que Atapuerca son los huesos más antiguos que se han encontrado de los neandertales. 430.000 años más o menos, se estima, que es precisamente el momento en que se produce esa separación de poblaciones que lógicamente con los años se van separando genéticamente, ¿no? Pero más a nivel del ADN nuclear que el mitocondrial que se conserva, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un poco la cosa, o sea que los neandertales, realmente hablamos siempre de dos poblaciones, los neandertales, que son los de esta parte de la parte asiática y de Siberia, ¿no? Pero lo que digo, o sea, que España precisamente ha aportado muchísimo en estos estudios por la calidad de los restos arqueológicos de los neandertales que hay, ¿no? En estos dos yacimientos. Por eso Atapuerca es de la UNESCO y que no puede entrar casi nadie, y esto es un sitio súper protegido porque es como un tesoro para hacer todo este tipo de estudios, ¿no? Entonces, a ver, esto es un poco lo que yo puedo decir para lo que sirve la genética forense y lo que puedes hacer con esto, ¿no? Al final, casos hay un montón, pero la base es la misma. Siempre tienes un material, bueno, malo o antiguo, que haciendo maravillas a nivel químico lo puedes extraer material genético, ADN nuclear o mitocondrial, unas secuencias muy concretas que hemos acordado entre todos los diferentes estamentos de los cuerpos de seguridad, que los vamos a fijar solamente en estos, que es nuestro estándar, que los amplificamos y sacamos perfiles, y luego ya lo aplico al escenario que sea, ¿no? Que puede ser una fosa común de la guerra civil, a un siniestro de un avión, un atentado terrorista, una escena de crimen, o una cueva de neandertales o de denisovos, ¿no? O sea que al final lo que haces con ello sirve para muchas finalidades, ¿no? Pero bueno, eso lo hace tan apasionante por otra parte porque tiene muchísimas vertientes, ¿no? Pero bueno, que es muy especial, muy específico y requiere mucha finura a la hora de trabajar. Pero bueno, eso es lo que es la genética forense y la criminalística, y como con estas ciencias que están
tan depuradas hoy por hoy, podemos sacar conclusiones de lo que ha pasado en el pasado. Así que nada, espero que os haya aclarado un poco, que no os haya aburrido demasiado y que si hay preguntas, pues encantado.